La revista El Doctor en Casa presenta su programa El Doctor en Casa TV. Con la conducción de Vivi Landó. Bueno, ya estoy con mis invitadas, la doctora Analía Arrúa, ella es ginecóloga, mastóloga, médica de planta de servicio de mastología del Hospital Central del IPS, y la doctora Antonella Dragotto, especialista en cirugía general, residente del servicio de mastología del Hospital Central del IPS. Doctoras lindas, bienvenidas, ¿cómo están? Muy buenas Muchas tardes. Gracias por la invitación. Muchas gracias por estar acá y qué gusto de poder hablar de este tema con mujeres, con Así doctoras, mismo. con médicas, porque vamos a hablar de la detección temprana y el tratamiento de cáncer de mama. Y como yo decía al inicio del programa, aprendí también con tantos años acá el doctor en casa y entrevistar a médicos que realmente no existe así una prevención para el cáncer de mama. La prevención es tener una vida sana. Lo que sí se puede hacer es detectar apenas haya algo diferente, de manera de que esa sería la prevención, ¿verdad? De manera de poder hacer un tratamiento y que no pase nada. Así mismo, la detección precoz. ¿verdad? Detección precoz, exactamente. Bueno, ¿y cómo en la experiencia de ustedes en IPS van las mujeres, se hacen sus controles o todavía llegan personas con cáncer de mama avanzado y sabemos que tarda mucho en evolucionar eso? Sí, realmente hoy día muchas pacientes acuden ya al mastólogo. Como mastología es una subespecialidad. Claro. Acuden pacientes derivadas de otros médicos y también ya independientemente, ¿verdad? Realmente yo pienso que la falencia está en el interior del país, ¿verdad? Y de ahí es donde recibimos pacientes ya en estadios muy avanzados. Tenemos problemas justamente con la distancia, Sí. abandonan tratamientos. Entonces ahí está el fracaso, ¿verdad? Claro. Yo creo que habría que echar más ojo al interior del país, ¿verdad? Que finalmente son ellas las que hacen subir las estadísticas. Claro. Así mismo. Y el tema también de, porque para saber el tema de cáncer de mama hay que hacerse la mamografía. Y sabemos que IPS tiene mamógrafos, pero hay lugares, como decías vos, en el interior del país, no en todos lados hay, ¿verdad? Así mismo, y tienen que acudir hasta el Hospital Central para poder realizarse su mamografía y su ecografía mamaria. ¿verdad? Claro. Actualmente son aproximadamente 16 centros dentro de la cartera sanitaria que cuentan con equipos de mamografía. De ahí a que estén funcionando o no, esa es también la cuestión, ¿verdad? Claro. Son muy escasos. Realmente necesitamos más equipos Sí. para que las pacientes también puedan conocer el estudio. Hay muchas que sienten temor a realizarse el estudio porque han escuchado que por ahí puede doler o rumores, ¿verdad? Claro. Que no se informan. No, la mamografía obviamente no es una cosa así, ay, re placentera, me quiero hacer todos los días la mamografía, no, porque es una cosita que te aprieta el pecho, pero tampoco es una cosa de que te morís, no es. O sea, no es muy confortable, ¿verdad? Pero nada más. Pero peor es no hacerte y después tener que pasar por un montón de cosas que pasa a la gente que lastimosamente cursa con cáncer de mama. Estamos en el mes del octubre rosa. Ojalá que todo lo que se hace y de todo lo que estamos hablando, haya más mujeres que llamen por teléfono, que hagan su cita y que digan, bueno, me tengo que hacer una mamografía. Y vamos a recordar el tema de la mamografía, a partir de qué edad y cada cuánto hay que hacerse. Sí. La mamografía está indicada a partir de los 40 años en mujeres que no tienen antecedentes de cáncer de mama. En general pedimos una mamografía base a los 35 en estas pacientes y luego a partir de los 40 años si no se detecta nada. Ya. En pacientes que tienen antecedentes de cáncer de mama, ya sea la madre, hermana, alguna prima que tuvo cáncer de mama, abuela, se tiene que realizar a partir de los 35 años.
La mamografía es anual, todos los años una, por eso es un método de screening, se llama, que es justamente para la detección precoz, ¿sí? Claro. Entonces, ese sería el rango etario de empezar a hacerse el estudio. Y el autoexamen de mama, que tanto se habla, pero todavía hay gente que no sabe hacerse, doctora. Así mismo, sí. Realmente el autoexamen mamario ayuda muchísimo también para el diagnóstico del cáncer de mama. Y no solamente del cáncer, sino también para otras patologías benignas, que es más frecuente en realidad las patologías benignas, ¿verdad? Y un pequeño porcentaje de ellas que acuden por un nódulo palpable que se han detectado gracias al autoexamen mamario, tienen diagnóstico de una neoplasia maligna. Y sí, se tiene que volver un hábito para todas las mujeres que se encuentran en edad reproductiva, ¿verdad? Y de esa forma acudir sin temor a la consulta, o si se genera alguna duda, bueno, con más razón, acudir al médico como para poder responder las dudas, ¿verdad? Y aclarar las dudas. Y mucha gente, por ejemplo, dice, ay, no quiero ni hacerme porque por ahí me sale algo mal. A lo mejor escucharon también ustedes eso, y realmente es una contradicción, ¿verdad? Porque si no te vas a analizar, a hacer tu estudio por miedo a que te salga mal, si tenés algo que le está haciendo daño a tu cuerpo, no te haces el estudio, no te das cuenta y dejas que eso crezca. Falta todavía mucha educación. ¿Qué es lo que pasa? O acá en Asunción, en el departamento central, las mujeres van a hacerse la mamografía y todo. Y realmente yo creo que es más bien por el pudor de las pacientes, ¿verdad? De que muchas no quieren consultar por eso o llegan un poco tarde, no se quieren examinar, ¿verdad? Pero nosotros siempre en cada consulta le insistimos que se examinen, que vengan a hacerse los estudios, su mamografía anual, siempre le recalcamos eso. Y le decimos también que si tienen hijas, que también le insistan con ese estudio, ¿verdad? Es que no es nada malo, o sea, tienen que examinarse con el examen clínico y a partir de la edad que les dije, ¿verdad? Empezar a hacerse sus estudios. Esa es la única forma de detectar tempranamente, ¿sí? Justamente como lo que dijiste, para no llegar tarde. Claro. Ya. No, porque el cáncer de mama detectado a tiempo es absolutamente curable. Hay cuántas mujeres que cursaron con cáncer de mama, pero por suerte se hicieron la mamografía, pillaron a tiempo, hicieron el tratamiento y están felices de la vida. Mismo, hoy día ya llevan una vida normal, vuelven al trabajo, al cuidado de sus familias. Así que, claro, por supuesto, siempre y cuando la detección sea en estadios iniciales, ¿no? Y para que sea en estadios iniciales hay que hacerse la mamografía todos los años. Porque ahí vas a pillar de un año a otro si hubo algún cambio. Bueno, tenemos material preparado por el equipo de producción, la importancia de la detección temprana, que es lo que estamos hablando. Vamos a ver, por favor. Importancia de la detección temprana. En esta enfermedad, el pronóstico está estrechamente ligado al momento de la detección. Se sabe que el diagnóstico temprano evita y disminuye en gran medida los procedimientos quirúrgicos radicales y atenúa la repercusión psíquica, social y familiar, desencadenados por la propia patología. Lamentablemente, la prevención y detección se relacionan con las posibilidades y los tiempos disponibles de cada persona. Es así que los controles de mamografía, por ejemplo, son mucho más dificultosos para aquellos sectores con más bajos recursos y alejados de las grandes ciudades. Bueno, es lo que decían también, el tema de tener la posibilidad de tener un mamógrafo y entonces tomar turno para eso, que aunque tengamos, muchas veces es más complicado para las mujeres porque por el mismo estilo de vida que tenemos, que nos ocupamos de todo, toda la responsabilidad del hogar lastimosamente cae sobre la mujer, entonces es como que uno se va relegando y pasa un mes, pasa otro mes y te olvidaste y no te hiciste la mamografía. Y otra cosa muy importante también de recalcar es que hoy día ya tenemos a disposición todos los métodos auxiliares de diagnóstico.
está la ecografía mamaria, está la resonancia mamaria, pero hasta hoy ninguno de estos métodos que se consideran más sofisticados han reemplazado a la mamografía para la detección precoz, sigue siendo la principal. Explícanos un poquito más eso, porque eso también, si ya hay ecografía y ya hay no sé qué, ¿por qué tenemos que hacer una mamografía? Justamente por lo que estaba diciendo. Sí, ¿cuál es la diferencia por eso? Las imágenes que se observan en mamografía nos pueden dar inicio de una lesión mucho más inicial, ¿verdad? Y la ecografía y la resonancia, hablando de estos dos métodos, más bien se usan en complemento a la mamografía, ¿verdad? Ya para obtener mayor información. Entiendo. Así mismo. Bueno, ¿y qué es lo que se ve en la mamografía? Porque de repente uno se va, hace y mira y ves unas cositas y te desesperas. ¿Cómo se ve eso? Bueno, la placa mamográfica muestra las imágenes normales de la propia glándula mamaria, muestra tejido graso, puede mostrar también imágenes ganglionares, y yéndonos un poquitito hacia los hallazgos patológicos, Sí. se pueden ver imágenes nodulares, microcalcificaciones, ¿verdad? Y a eso apunta la mamografía, justamente a detectar esas lesiones antes de que produzcan síntomas, ¿verdad? Ya cuando producen síntomas o el nódulo es palpable, probablemente el nódulo ya haya crecido aproximadamente unos 2 centímetros, pudiendo haberse diagnosticado ya antes. Claro, o sea, con la mamografía lo que uno no puede sentir con el tacto al hacerse el control, se puede ver en la mamografía. Y esto que dijiste, los nódulos o lo calcáreo, ¿cómo es? Microcalcificaciones. Eso, sí. ¿Eso qué es? Y son imágenes que justamente son detectadas solamente por mamografía y podrían dar inicio de una lesión preneoplásica, nosotros le llamamos carcinoma in situ, que en realidad a eso siempre apuntamos, ya en tratar el carcinoma in situ, que es en la fase inicial. Si eso se deja evolucionar, probablemente se convierta en un cáncer infiltrante. ¿Sí? Entonces, con la mamografía se pueden detectar esas lesiones y hacer ya el tratamiento. Cuando, por ejemplo, una mujer se hace la mamografía, no tiene ningún nódulo, pero tiene esto calcificado. Microcalcificaciones. ¿Cómo es? Microcalcificación. Sí. ¿Qué hace ahí? ¿Tiene que esperar nomás un año para ver otra vez si eso creció o ya hay que hacer un tratamiento? Depende de cómo es el hallazgo. Existen diferentes formas de presentaciones justamente de las microcalcificaciones, y las que son sospechosas son justamente las que están agrupadas o en formas lineales, ¿verdad? Y esas son las que llaman la atención en la mamografía y nos obliga de alguna forma a realizar alguna biopsia, una toma de muestra de esa región, para identificar por medio de la anatomía patológica si son realmente lesiones preneoplásicas, ¿verdad? Claro. Y en el caso de las mujeres que tengan prótesis mamaria, por cirugía plástica que se hicieron para mejorar los pechos, ¿eso cómo es? ¿Eso no tapa? ¿Lo mismo se ve? No es que va a tapar. Las prótesis, como saben, se puede poner retropectoral. Generalmente conservan la glándula mamaria, se conserva, y hay técnicas especiales mamográficas para poder visualizar justamente la glándula mamaria y poder rebatir un poquitito la prótesis para que podamos visualizar mejor. Perfecto. O sea, una paciente con prótesis se puede hacer mamografía. Claro. Se debe hacer. Se puede y se debe hacer. Claro, o sea, eso lo mismo se va a ver, se va a detectar si hay algo o no. Exactamente, sí. Perfecto. Bueno, en la experiencia que tienen ustedes, ¿qué es lo que cuando hablan con sus pacientes, cómo le dicen para que se hagan la mamografía, para que se sigan cuidando? Porque tratan con personas que a lo mejor vienen ya con algún tipo de problema. Hay que seguir haciéndose, además del tratamiento, todos los años la mamografía, quien tuviera algún problema. Las pacientes que acuden, por lo menos conmigo, ¿verdad?, ya vienen luego con un temor sobreagregado, ¿verdad?, de cómo me salió mi estudio. Y cuando uno le da la buena noticia de que está todo bien, de que no hubo ningún hallazgo, se sienten muy satisfechas.
misión cumplida, ¿verdad? Entonces yo siempre les digo, traten de hacerse los estudios por lo menos una vez al año. No pedimos mucho, o sea, una vez al año que incluso acá en Paraguay hay una ley que eso ampara, porque hay muchas que ponen excusas del trabajo. Sí. Eso es muy común, ¿verdad? Entonces acá en Paraguay hay una ley en donde que menciona que toda trabajadora del sector público, del sector privado, con cargo incluso contratado permanente o temporal, goza de hasta 2 días remunerados para hacerse sus estudios, tanto de Papa Nicolau como de mamografía. Claro. Y ya está eso amparado por la justicia, ¿verdad? Entonces, eso también es importante comentarle a las pacientes, porque lo primero que te dicen es la traba del trabajo, ¿verdad? Claro. Bueno, eso es importante de recordar, es una ley, avisás porque vas a hacerte tus controles ginecológicos, mamografía, Papa Nicolau y todo lo que tengamos que hacer. Entonces, eso es importante también. Bueno, vamos a hacer un pequeño corte, a la vuelta continuamos hablando sobre este tema que es muy importante, que es la detección temprana y tratamiento del cáncer de mama. Volvemos ya. Continuamos hablando con nuestras invitadas, la doctora Analía Arrúa y la doctora Antonella Dragotto. Ambas son mastólogas, ¿verdad? Ambas son mastólogas. Sí. Y quiero que me cuenten, porque son muy jóvenes y me encanta recibir gente así acá también en el programa, ¿cómo se decidieron a ser mastólogas? ¿Qué les impulsó a seguir esta rama de la medicina? A mí. Y bueno, yo la primera especialidad que hice fue ginecología y obstetricia, y para mí siempre fue una materia pendiente la mastología, y eso fue justamente lo que me llamó la atención. Entonces terminé la especialidad de ginecología y me decidí a hacer de vuelta la especialidad de mastología, y hoy día realmente me llena muchísimo, me apasiona. Sí. Trabajar con mujeres, hoy día también ya con hombres, cosa que no existía en la ginecología, claro. Evidentemente, pero eso me dio la especialidad, y es muy, te atribuye mucho cuando las pacientes se te acercan, te toman confianza y siguen tus indicaciones. Claro. Eso para nosotros ya es ganado 100%. Más todavía cuando vuelven otra vez. Claro. ¿Y en tu caso, Antonella? Yo hice cirugía general, soy cirujana general también, y ya en el segundo año, el primer año ya fui entrando con los mastólogos, ¿verdad? Y realmente me apasiona, es muy, como dijo la doctora, muy gratificante ver a nuestras pacientes salir de esto. Sí. Ya, y lo bueno es que vos le acompañás a ellas desde el comienzo, le das el diagnóstico, le haces la biopsia antes, ¿verdad? Luego seguís todo, estás con ellas durante todo el tratamiento y realmente son muy agradecidas y eso no tiene precio. Claro. Y es muy linda especialidad realmente. Y así como dijo la doctora, cuando la paciente cumple bien todas las indicaciones, realmente se cura. Eso hay que recalcar. Es una enfermedad que se cura. Sí, porque el nombre cáncer pues ya, ya es muerte, ya asusta, es todo. Bueno, sí. No es así. Pero realmente es una enfermedad que se cura y es muy lindo ver a las pacientes cómo salen adelante. Claro. Y más cuando vos le podés ayudar a eso. Sí, y es muy lindo. ¿Y quién le da el diagnóstico de cáncer? ¿Ustedes? Nosotros. Ay, qué difícil ese momento. Es muy difícil. He visto varias pacientes que han quedado en shock. Entonces, varias reacciones también, cada una asimila diferente. Sí. Siempre es importante que cuando uno va a dar el diagnóstico que esté por lo menos un familiar, ¿verdad? Entonces, después del diagnóstico viene otra vez otro proceso largo de estudio,
Entonces, como vos decís, la palabra cáncer para la paciente ya es quimioterapia y metástasis, Sí, ¿verdad? sí. Realmente no es así. Y uno, en el intento de hacerle entender eso a la paciente, es mucha confusión también para la misma. Y detrás de la paciente hay una familia, Claro. hay un hijo, hay amigos. Entonces, tener mucha empatía. Son varias pacientes, de repente uno ya siente cansancio, pero la empatía es muy importante en estos casos. Claro, claro. No, y también me imagino lo difícil de dar la noticia y la reacción, como decías vos, Antonella, ¿verdad? Cada persona reacciona, alguna se quedará callada, otra llorará, otra dirá, no, no te equivocaste, qué sé yo, no sé. Hay que tener mucho tacto en cómo decirle también, ¿verdad? Vos te vas dando cuenta, como dijo la doctora siempre, es bueno que esté acompañado porque la paciente, hay algunas que no asimilan, hay otras que sí, desde el comienzo ya te dice, ayer ya me quiero hacer los estudios, o sea, en el sentido de que ya quiere hacer todo, ya Sí. quiere operarse, ¿verdad? Hay otras que les cuesta un poquito, pero hay que tener mucho tacto con las pacientes. Y la luz de esperanza siempre. Sí. Acá en Paraguay, por suerte, ya cuenta con tratamientos realmente bastante avanzados, bueno, tratamientos que incluso me animaría a decirlo, se hacen en Europa, se hacen en Estados Unidos, así que dar ese apoyo con esa información de que tiene a disposición el personal capacitado y también los instrumentales, ¿verdad? Es muy satisfactorio para ellos y para sus familiares. Bueno, y qué importante es tener el seguro de IPS. Pero realmente con este tipo de enfermedades es IPS que salva todo, porque es todo lo otro en la medicina privada es muy, muy caro. Cursar una de estas enfermedades y valerte de tu bolsillo, aunque seas el hipermillonario, es impresionante cómo esto golpea no solamente anímicamente y qué sé yo a la familia, sino también el bolsillo, que también hay que hablar de realidades. Entonces, ¿por qué estoy diciendo esto? Porque hay gente que todavía dice, no, yo no quiero que me descuenten de mi sueldo IPS. Todavía hay gente que piensa de esa manera. Sin embargo, es importante que estemos todos los que se puedan, ¿verdad? Todos los que sean empleados, que estén bajo este cuidado de IPS, ¿cómo se llama? Que estén con IPS, ¿verdad? Que tengan el IPS, el servicio. Es importante. Ahora, ustedes no hay muchos mastólogos, ¿verdad? No hay o ahora hay más. Hay un sistema de residencia que va formando justamente profesionales en mastología. Es un posgrado a través aparte de una residencia troncal. No muchos se deciden a hacerlo, pero de esta forma se conoce, ¿verdad? Que acá en Paraguay se hace la especialidad de mastología. Y ¿Cuánto tiempo más es después que te recibís? Son 2 años más. 2 años más. 2 años más. Pero así como dijo, ahí tenés que entrar o por cirugía general o por ginecología. Ah, ya. Ese es el sistema de residencias. Y serían 4 años de ginecología más 2 de masto o 3 de cirugía general y 2 de mastología. Ya. Perfecto. Y por año generalmente hay un lugar en el Hospital Central, creo que ahora hay un lugar en Itagua y van saliendo como 3 a 4 mastólogos por año. Qué bueno, Entonces, qué serían importante. pocos. Y así como mencionaste, Vivi, IPS está preparado con la tecnología y el personal, pero así también el sistema público está bastante preparado, ¿verdad? Así que en un hospital público hay personal capacitado, hay también las herramientas, así que se puede. Sí, y es importante saber todo eso porque estamos insistiendo a todas las mujeres que se hagan la mamografía, que se hagan los controles para poder detectar temprano si es que hay alguna modificación en las células y todo, y se puede hacer el tratamiento y después ya estén tranquilas y felices, de por vida haciéndose los controles, pero viviendo tranquilas. El tema que les iba a consultar, porque hablaste vos de varones también, porque el cáncer de mama no es solamente de mujeres exclusivo, también hay varones que pueden tener. Así mismo. Y los varones no se hacen la mamografía. ¿Cómo se detecta?
Generalmente el examen, la detección en los varones es mediante el examen físico, el examen clínico. Los pacientes deben también examinarse, los varones deben palparse, ¿sí? Ambas mamas. Y ese es el método, digamos, de diagnóstico. Aparte, cuando el paciente se palpa algún nódulo, sí, ahí le podríamos hacer la mamografía, la ecografía, claro, todos los estudios que siguen, ¿sí? Pero no hay un método de screening en el varón. Sí. O sea, el varón hasta ahora no es que se hacen las mamografías anuales, ¿sí? Pero sería más el examen clínico. Claro, porcentaje de varones con es cáncer. Muy baja frecuencia, es aproximadamente el 1% anual, ¿sí? Nosotros en todo el año en nuestro servicio vemos de 1 a 2 pacientes varones. Es muy baja frecuencia, pero no por eso, o sea, deben examinarse igual. Claro. O sea, es algo que está y que existe, ¿verdad? El cáncer de mama en el hombre. Claro, pero esto, por ejemplo, cáncer de mama en el varón, puede ser un varón súper musculoso, que no el gordito que tiene lo medio un pechito, ¿verdad? No importa cómo está de afuera para que pueda tener, que pudiera tener cáncer. Sí, cualquier varón puede tener cáncer de mama, sí, bueno, cualquier. Perfecto. Bueno, tenemos este otro material que ya habla de la parte negativa, de cuando ya hay metástasis en el tema del cáncer. Vamos a ver, por favor. Metástasis. La metástasis es la propagación del cáncer a otras partes del cuerpo. Las células cancerosas pueden desprenderse de un tumor primario e ingresar en el flujo sanguíneo o el sistema linfático. Cuando se propagan y forman un tumor nuevo en un órgano diferente, es un tumor metastásico. Las células en el tumor metastásico vienen del tumor original. Esto significa, por ejemplo, que si el cáncer de seno se propaga a los pulmones, es cáncer de seno metastásico, no cáncer de pulmón. Los lugares más comunes de metástasis de tumores sólidos de cáncer de seno son los pulmones, los huesos y el hígado. Sin embargo, el cáncer puede propagarse también a otras partes del cuerpo. Bueno, es así el tema de la metástasis, ¿verdad? Sí, es así mismo. Sigue siendo una realidad y por supuesto que vemos pacientes, ¿verdad?, que una vez hecho el diagnóstico, ellas generalmente siempre pasan a una fase de estudio donde justamente la finalidad es la detección de lesiones que hayan ido más allá de la glándula mamaria, las metástasis. Entonces, dar esa noticia nuevamente otra vez afecta más a la paciente, claro, ¿sí? Ya es un estadio avanzado donde el cáncer de por sí no es curable, sino más bien se trata siempre de estabilizar esas metástasis, ¿verdad? Entonces, hoy día hay ya protocolos de manejo en pacientes metastásicas que por supuesto están bien establecidos y hay un trabajo muy coordinado e integrado con la gente de oncología, que en estos casos yo creo que desempeñan el papel fundamental. Claro. Pero es importante recalcar que no es que te sale un nodulito o una cosita y ¡pum!, ya aparece la metástasis, sino que tarda un tiempo, ¿verdad? Para nada, sí, puede tardar incluso varios años. Ajá. Pero si uno ya se hace el tratamiento de forma oportuna o en un estadio inicial, eso se puede evitar a sí mismo. Claro, eso es importante. Eso es importante. Insistimos en hacerte, mujer, tu mamografía. No te olvides, si no te hiciste todavía este año, es el momento ideal para ya pedir turno e ir a hacerte la mamografía de manera de poder estar tranquilos. Hacemos un pequeño corte y volvemos ya.
Continuamos hablando aquí en El Doctor en Casa de la detección temprana y tratamiento del cáncer de mama. Nos acompañan nuestras invitadas, la doctora Analía Rúa y la doctora Antonella Dragoto. Y tenemos este otro material, por favor, porque nos quedan varios materiales, estuvimos hablando mucho, queremos poner todos. A ver. Recurrencia. El cáncer de mama puede recurrir en cualquier momento, pero la mayoría de las recurrencias ocurren durante los primeros 3 a 5 años después del tratamiento inicial. Estas recurrencias pueden ser locales o sistémicas. Recurrencia local significa que el cáncer regresa en la misma mama después de una mastectomía parcial o en la cicatriz después de una mastectomía total. También se considera recurrencia local cuando el cáncer vuelve a aparecer en los ganglios que rodean la mama. Recurrencia sistémica implica que el cáncer aparece en cualquier parte del cuerpo. Los sitios más frecuentes donde aparece son huesos, pulmón e hígado. La posibilidad de tener una recurrencia dependerá de las características iniciales del tumor, así como del tamaño y la presencia de ganglios comprometidos. Bueno, a ver si nos explican esto. Bueno, una paciente diagnosticada con cáncer de mama, ya realizando su tratamiento adecuado, ya sea la cirugía, ¿verdad? La cirugía o la quimioterapia y luego la cirugía, debe pasar por un proceso de estudio luego, ¿verdad? Que serían todos sus controles, que son súper importantes, ¿verdad? Tenemos que controlarle muy de cerca a la paciente durante los primeros 2 años. Le solemos hacer un control clínico al 3er mes y al 6º mes ya le volvemos a hacer una ecografía y una mamografía, justamente buscando de que la paciente no haya recidivado o la enfermedad no haya recurrido, ¿verdad? Y como explicó el video, hay 2 tipos de recurrencia, la sistémica y la local, ¿verdad? Que es sobre la cicatriz o a nivel de los ganglios linfáticos, o la sistémica cuando ya va a otro órgano. Que nuestra misión es justamente eso, controlar de que la enfermedad se mantenga estable y de que no vaya a otros órganos. Aún así, si llega a pasar esto, hay tratamientos adecuados para estabilizar esas metástasis. Generalmente buscamos, como mencionó el video, en el hueso, en pulmón, en el cerebro, ¿verdad? En todos los órganos a donde puede llegar a ir. Pero siempre se mantienen y hay un tratamiento también para eso. Claro. Tengo una consulta. ¿Por qué cuando una mujer tiene cáncer de mama y tiene un nodulito o lo que sea, le sacan ahí nomás ese pedacito? ¿Por qué ella no se saca todo para estar más tranquila? En realidad depende mucho de la histología. Ajá. Si es de origen benigno el nódulo, se podría plantear solamente la nodulectomía o la resección solamente del nódulo, pero es un nódulo benigno, ¿verdad? En el caso de que sea una neoplasia maligna, ese nodulito, se puede plantear una cirugía conservadora y hoy día realmente es la tendencia. Siempre se trata de conservar la mama. ¿En serio? Así mismo, y evitar ya hoy día los tratamientos muy radicales. Entonces, siempre que se pueda, se trata de conservar, y eso también psicológicamente para la paciente es como un punto positivo, ¿verdad? No es lo mismo una mutilación de una de las mamas, ¿verdad? Entonces se puede, no es quitar solamente el nódulo, sino eso se realiza una cirugía oncológica teniendo en cuenta márgenes de seguridad, ¿verdad? Sí. No, porque pregunto yo y me llama la atención, ¿verdad? Ustedes son las médicas, pero habiendo prótesis, si una persona tiene, porque ya no se saca nomás todo y se pone la prótesis y ya está tranquila que no va a tener. Es una de las opciones y muy válidas hoy día. Puede que dependa de la paciente, pero hay otras veces que le tenés que decir a la paciente no hay forma de conservar la mama, ya sea por el tamaño de la tumoración o por el tamaño de la mama, ¿verdad? Sí. No va a quedar muy estético y se va a notar mucho la simetría. Y en esos casos generalmente optan por la colocación de prótesis, así mismo, y la simetrización con el otro lado. Perfecto. Bueno, tenemos otro material para compartir, por favor. Cuidados de seguimiento y su importancia.
Los cuidados de seguimiento comprenden visitas rutinarias de control, que incluyen una evaluación de los antecedentes médicos del paciente y un examen físico. Es posible que dichos cuidados incluyan también procedimientos de exploración con imágenes, endoscopía, análisis de sangre y otras pruebas de laboratorio. Los cuidados de seguimiento son importantes porque ayudan a identificar cambios en la salud. El propósito de dichos cuidados es detectar una recurrencia o una metástasis. Las visitas de control son también importantes para ayudar en la prevención o en la detección temprana de otros tipos de cánceres, responder a problemas persistentes a causa del cáncer o de su tratamiento, revisar efectos físicos y psicosociales que se pueden presentar meses o años después del tratamiento. Bueno, la importancia que ya nos decían, ¿verdad? De seguir no solamente con el tratamiento, sino también yendo y no desaparecer, ¿verdad? El seguimiento a esto. Sí, no es solamente operarse, realizar el tratamiento oncológico y la paciente regresa a su ciudad, no. El seguimiento es fundamental porque justamente estábamos hablando de las recidivas. Y eso podría incluso desencadenar una enfermedad mucho más grave, ¿verdad? Entonces, fundamental el seguimiento ya de por vida de una paciente diagnosticada con cáncer de mama. Y generalmente las pacientes que recidivan son las que fracasan con el seguimiento. O sea, el fracaso está en el abandono del tratamiento, así mismo. Porque cuando hablamos de tratamiento, obviamente cuando se está haciendo el tratamiento y está el cáncer, siguen, me imagino, ¿verdad? La mayoría. Pero una vez que ya pasó el cáncer, ahí es cuando la mujer lo mismo tiene que seguir controlándose con los médicos, con ¿verdad? más razón por el antecedente que tuvo. Sí. Igual vemos muy pocas pacientes que no se adhieren al tratamiento o que dejan el seguimiento. El temor siempre está, entonces son ellas las más interesadas en hacerse su seguimiento, en cumplir con los pedidos que nosotros les hacemos, pedidos de estudio, por suerte. Claro, por suerte. Bueno, vamos a hacer un pequeño corte, ¿les parece? A la vuelta continuamos hablando con nuestras invitadas de este tema tan importante, por favor, que es la prevención del cáncer de mama. Hay que hacerse los controles una vez al año, la mastología, y después entonces ir al médico y consultar. Volvemos ya. Bueno, tenemos un material más que queremos compartir, por favor. Tipo de información que deberían conservar los pacientes. Es importante que los pacientes conserven una copia de sus expedientes del tratamiento del cáncer. Idealmente, esto debería incluir un resumen extenso de la atención médica y un plan de cuidados de seguimiento de su doctor. No siempre los pacientes ven al mismo doctor para recibir cuidados de seguimiento, por lo que tener disponible esta información para compartirla con otro médico puede ser útil. En particular, es importante conservar información sobre los resultados de cualquier prueba de diagnóstico, tipo específico de cáncer, fecha del diagnóstico, detalles de todo tratamiento del cáncer, datos de contacto de los especialistas que brindaron tratamiento y cuidados de seguimiento, efectos secundarios y complicaciones que se presentaron durante y después del tratamiento, cuidados de apoyo con fármacos que se recibieron. Es demasiado importante tener todo documentado, ¿sí? Yo desde el primer día le digo a las pacientes que tienen que comprarse un bibliorato y tener por fecha todos sus estudios,
¿Por qué? Porque justamente lo que dijo el video, en algún momento le puede ver otro doctor y necesita tener desde el día 1 todos sus estudios. Así también cuando recibimos pacientes de otros centros, también tenerla todo bien estudiado y de manera a poder seguir el tratamiento correcto con las pacientes. Claro. Entonces es muy interesante y sí deben Y ha de estar... ocurrido también incluso que las pacientes sufren robos de sus expedientes, Ah, ¿verdad? Ha ocurrido sí. muchísimas veces, pero hoy día la informatización justamente de la Sí. ficha clínica en la mayoría de las instituciones eso ha ayudado muchísimo. No es lo mismo ver Sí. por computadora que ver el ¿Qué? estudio con las imágenes, Sí. pero bueno, en esos casos salva bastante. O sea que es también recomendable tener una Una copia copia, siempre. en la computadora, una cosa así, Sí, ¿verdad? Aunque de sea hecho fotos, que- le sacás. sí. En haces IPS, de hecho, escáner. que tenemos por suerte un sistema informático y todo, Claro. tratamos de cargar todo ahí, ¿verdad? Claro, Pero pero la paciente también, tiene que ¿verdad? tener una copia de todos sus estudios en lo posible. Perfecto. Y me la parece. mayoría anda con su bibliorata puesta, Sí. la mayoría. Qué bueno, qué bueno. Es importante saber todos estos detalles también y saber bueno, que hay gente tan cálida en IPS que te va a atender, como estas dos doctoras hermosas que vinieron acá, que están con nosotros. Y tengo todavía tiempito para preguntas. Bueno, hay preguntas de la gente para ustedes, doctoras. A ver, vamos con esta primera consulta. ¿Qué quieren saber? ¿Por qué el no haber tenido hijos o embarazarse después de los 30 años hace que se tenga más riesgo de cáncer de mama? ¿Eso es cierto? Bueno, a ver, realmente todo eso se basa en la hipótesis de que la función ovárica a través de sus hormonas cumplen un papel fundamental en el origen del cáncer de mama. Es una hipótesis, siempre ha quedado como hipótesis, eso no está comprobado científicamente. Ya. Pero, es decir, el no haber tenido hijos o la nuliparidad o el haber tenido hijos luego de los 30 años de edad, eso se vincula con un aumento del número de los ciclos ovulatorios y por ende hay mayor tiempo de estímulo hormonal durante toda la vida de una mujer en edad reproductiva, ¿verdad? No sé si me explico. Te doy otro ejemplo, por ejemplo la lactancia que también se correlaciona con la nuliparidad. Una paciente que no ha tenido hijos no da de mamar y se sabe y hoy se conoce que la lactancia provee un efecto protector para el cáncer de mama en el sentido de que favorece el desarrollo o la maduración del tejido mamario y a mayor maduración menos riesgo de cáncer de mama, aparte justamente de retrasar el restablecimiento de los ciclos ovulatorios. Fantástico. Bueno, otra preguntita, por favor. ¿Sirve como prevención la extirpación de las mamas en caso de antecedentes familiares de cáncer de mama? Sí, se ha demostrado que la mastectomía bilateral profiláctica en pacientes específicos y con indicaciones específicas, ¿verdad?, ha reducido notoriamente el riesgo de padecer cáncer de mama. Estoy hablando de unos 90-95% más o menos de reducción, pero en pacientes con indicaciones específicas, por ejemplo, pacientes con alteraciones o mutaciones de genes específicos relacionados con la enfermedad. Eso hoy día se puede determinar mediante un estudio genético que está al alcance de Ese todos. es el BRAC o algo así, Exactamente, ¿verdad? BRCA1, BRCA2. Independientemente del costo, que es Sí. algo que tenemos que subsanar, yo creo, ¿verdad? Pero hay pacientes que acceden al estudio y hay pacientes que se someten a la mastectomía profiláctica. También otro ejemplo es en pacientes que tienen familiares de primer grado con antecedentes de cáncer de mama, mamá, hermana o hija, o varios familiares con antecedentes de cáncer de mama y ovario. También es indicado o recomendado en pacientes que hayan tenido antecedentes de tratamientos radiantes a nivel de la pared anterior del tórax, por ejemplo en pacientes con antecedentes de linfoma de Hodgkin que hayan recibido irradiaciones antes de los 30 años de edad. En esas pacientes se les recomienda una mastectomía profiláctica justamente por el riesgo aumentado de desarrollar un cáncer de mama. Perfecto. Sí. Doctora, se nos acabó el programa. Muchísimas gracias por estar con nosotros aquí, por todo lo que nos contaron.
Es un gusto recibirlas y bueno, las esperamos en un próximo programa. Gracias a ustedes por la Muchísimas invitación. gracias por la invitación. Gracias. Realmente. Hasta un próximo programa porque le vamos a invitar de vuelta. Nosotros nos despedimos. Hasta el próximo programa. No te olvides lo que te digo siempre porque es cierto. Naciste para ser feliz, no te conformes con menos y hacete tu mamografía. Chao. La revista El Doctor en Casa presentó a Vivi Landó en el programa El Doctor en Casa TV. Fue una realización de Alicante.